Muy bien, entonces dentro de las enfermedades en las cucurbitáceas, como les dije yo, tuvimos como que un corte, veníamos viendo hortalizas y de repente les metí yo o les di la clase de la papaya y ahorita regresamos a hortalizas. Yo cuando estábamos viendo hortalizas les dije, vamos a encontrar algunas enfermedades como que repetitivas, que son en realidad enfermedades bastante generalizadas en las hortalizas. Aquí tenemos nuevamente al mildium polvoroso, mildium polvoriento o cenicilla, cualquiera de estos nombres comunes. Eso es un hongo en realidad que tiene un amplio rango de hospederos, hortalizas, ornamentales, lo podemos encontrar en muchos lugares. Y, y por esta misma razón es un hongo un poquito más complicado de controlar. También lo podemos, si ustedes ponen atención, lo vamos a ver muy fácilmente en malezas. Entonces, bueno, acá es bien frecuente este hongo en una diversidad de plantas. Ya de él hemos hablado en cuanto a su sintomatología. Lo podemos encontrar tanto en el haz como en el en vez de las hojas y la característica de él es que es muy sencillo de identificar porque podemos encontrar cuerpos fructíferos, encontramos estructuras del hongo en el área en el área foliar de las plantas, que es esa apariencia de semicilla que nosotros estamos viendo. Aquí podemos ver nuevamente las estructuras del hongo, lo podemos encontrar tanto en el haz como en el en vez. Hojas viejas, hojas tiernas. Conforme va avanzando la enfermedad, él va a ir avanzando de hojas viejas a hojas tiernas, condiciones climáticas que favorecen el hongo. Estos hongos también es un poquito más frecuente, yo no sé si eso ya lo había mencionado, el poderlos identificar más por estacionalidad. Eh, Esto porque él tiene ciertas condiciones, necesita alta radiación, bajas humedades diurnas sin precipitación. Normalmente en invierno no lo encontramos o lo encontramos es muy raro que lo lleguemos a encontrar. La alta humedad relativa lo favorece con altas temperaturas, ¿verdad? La temperatura óptima está entre los 20 y 27 grados y las conillas pueden permanecer vivas de 7 a 8 días. Entonces, por lo mismo, como el hongo también se encuentra sus estructuras, cuerpos fructíferos sobre el tejido vegetal, entonces su diseminación también es mucho más fácil que a diferencia de otros hongos, que aunque también sus conillas pues cumplen ese rol de diseminarse, estas pues están expuestas, entonces no solo el viento, sino que también el roce con la ropa del ser humano, con animales domésticos, ayudan a esta dispersión. Aquí tenemos entonces las condiciones climáticas sin precipitación. Este es un aspecto bien clave para la semicilla porque por lo mismo, como la precipitación sí lo afecta, esto podría ser una estrategia de control, que creo que lo tengo más adelante, déjenme ver. Bueno, la diseminación, veamos un poquito y luego vemos el control. Las hojas más susceptibles, pues son hojas más viejas, pero si no se le da un control al hongo, posteriormente él va a ir avanzando y también vamos a encontrar semicilla en hojas tiernas, que es probable que ustedes han visto esta sintomatología también en hojas nuevas. Muy bien. Se desarrolla tanto perdón, no sé qué están viendo ustedes. Ahí está. Se desarrolla tanto en las hojas como en los peciolos. Quizás algo muy común para que ustedes tengan una idea de esto, que estoy casi segura que si son observadores lo han visto. En el caso del rosal, podemos verlo precisamente en eso. Cuando no se le da ningún control, podemos ver incluso el botón floral de la rosa cerrado y puede tener presencia de semicilla. Podemos verlo tanto en el botón como en el peciolito del botón, ¿verdad? Entonces, ahí es donde los podemos encontrar. Es un parásito obligado. Esto quiere decir que no va a lograr sobrevivir en materia orgánica, por ejemplo. Y esto también, como les digo, a pesar de que es muy agresivo, tiene un amplio rango de hospederos,
también podemos ver bien marcadas esas limitantes que él tiene y por eso lo vemos más en verano. Los síntomas aparecen entre los 3 a 7 días después de la infección. Y bueno, el viento, esto ya lo hablamos, clave para su dispersión. Acá estoy tocando muestreo. El muestreo para todos los cultivos y enfermedades que hemos visto es bien importante para poder ir viendo primero la aparición de los nuevos síntomas, establecer estrategias para evitar detener estos síntomas, detener el crecimiento del hongo, la propagación del hongo y darle seguimiento si todo lo que hemos ido haciendo está bien. A veces lo que estamos haciendo no es que esté mal, sino que a veces las condiciones son tan favorables que entonces es un poquito más difícil su control y tenemos que ir implementando cada vez más. Por eso es bien importante el monitoreo de las enfermedades o en general plagas y enfermedades. Periodo de incubación, creo que esto ya lo había mencionado, de 3 a 8 días. En cuanto al manejo de las enfermedades, como nosotros ya hablamos, que este es un hongo que realmente no aparece en invierno con la precipitación, o sea, la precipitación, perdón, realmente es un factor que afecta el crecimiento del hongo y la vida de sus conidias. Entonces, dentro de estas estrategias, pudiéramos implementar un riego por aspersión para su control. Y otro aspecto importante es, y no solo para las semillas, sino que para todos los hongos, la inspección es bien importante. Conocer en dónde se desarrolla el hongo también es bien importante. Cuando hacemos una inspección, tanto para plagas y enfermedades, el observar haz y en vez de las hojas, peciolos, cuello de la planta, suelo, es bien, bien importante conocer qué es lo que está sucediendo ahí. Este hongo, pues ya sabemos que se desarrolla tanto en el haz como en el envés, entonces una buena cobertura en la aplicación de los plaguicidas, en este caso fungicida, es bien importante que dé un cubrimiento tanto haz como envés, principalmente los de contacto, ¿verdad? Tenemos el cuidado bueno, la aplicación del Aldi-en-Vez que ya habíamos mencionado. Bueno, acá la dosis. Ahí en la diapositiva anterior hablaba de la dosis. Esto no es solo para este hongo. Una de las prácticas muy comunes que el pequeño productor hace en campo es agarra su medida, aplica, mide la dosis y otro poquito más por si acaso dicen, y esos poquitos más por si acaso no es correcto, ¿verdad? O un poquito menos, no. Es bien importante respetar las dosis recomendadas para el control tanto de plagas como enfermedades. Métodos preventivos, técnicas culturales, como dijimos, vamos a encontrar bastante maleza, que es hospedero alterno de este hongo. En rastrojos pueden permanecer las conidias ahí, no con un periodo limitado de tiempo. No es que ahí continúe su ciclo de vida, sino que ahí pueden estar las conidias que el viento se las lleve, el viento la disemine, pues. Entonces es bien importante el control de malezas, la limpieza de rastrojo, la utilización de plántula sana, ¿verdad? Para no introducir la enfermedad al área de cultivo. Y si es posible, utilizar variedades resistentes. Ay, creo que esta era la que seguía. Déjenme ver, quiero ver. Así. Muy bien. Entonces, acá tenemos un listado de productos que podemos emplear para el control de la enfermedad, que nos sirve también para la rotación de estos productos. Un listado que podemos ir rotando. Mildium lanoso. Es también en otras ocasiones lo podemos encontrar como mildium velloso, mildium velludo, pseudoperonospora. Diferencias con el anterior. Dijimos que más que todo las estructuras, la sintomatología, la estructura, cuando nosotros lo vemos, pues va a dar más la apariencia como de pelucita, ¿verdad? No como polvito. Entonces, mildio lanoso es una enfermedad de importancia económica en las cucurbitáceas.
Acá podemos ver la sintomatología. En este caso tenemos sintomatología en zucchini. Vamos a ver sintomatología tanto en el haz como en el en vez. El milio lanoso, en algún momento podemos observar manchas angulares como estas que estamos viendo acá. Estas manchas angulares las vamos a encontrar en todo el haz, todo el área foliar. Conforme la enfermedad va avanzando, va a ir abarcando digamos que aquí está medianamente dispersa. Ella puede llegar a cubrir todo el área foliar, pero no es que no va a provocar una tremenda mancha negra, mancha necrótica, sino que sí vamos a ir pudiendo observar estas delimitaciones, los cuadros, los triángulos que se van formando. Ellos se van formando al margen de la nervadura. La misma nervadura le permite formar estas manchas angulares. Entonces, ¿qué caracteriza a pseudoperonóspora? Entonces, vamos a poder ver otras manchas angulares, pero pseudoperonóspora, que más adelante la voy a explicar, pero pseudoperonóspora la vamos a encontrar dispersa en toda la hoja, en el centro, etcétera, ¿verdad? Entonces, así podemos ver esas numerosas manchas que presenta pseudoperonóspora. En este caso, tenemos la misma enfermedad, pero les estoy presentando una variante, o mejor dicho, un patrón de su sintomatología distinto en el caso de la sandía, por eso se las quise poner, porque no vamos a esperar ver las mismas manchas angulares que estábamos viendo. Permítame. Por ejemplo, en el pepino o en zucchini, como en el caso de la sandía. Entonces, es la misma pseudoperonóspora afectando a sandía. Acá empiezan a formarse esas manchas angulares, empieza clorosis, posteriormente necrosis. Creo que la primera era zucchini, luego sandía y pepino. Este pepino posteriormente, aquí está en la fase de clorosis, posteriormente va a pasar a necrosis y vamos a poder ver estas manchas angulares presentes en todo el área foliar, ¿verdad? Ingeniera, ¿será que puede volver a poner la imagen donde aparece los síntomas en la sandía? Hoy. Aquí está. Es distinto. Pero lo que sucede es que la misma hoja es distinta, ¿verdad? O sea, el patrón de venas, etcétera, es distinta. ¿Sí? Necrosis. Es necrosis, igual que acá. Lo mismo, ¿verdad? Va pasando el proceso de clorosis a necrosis. Y acá también. Zucchini. Es que no sé si voy para adelante o para atrás, déjenme ver. Ya me perdí en el camino. Es acá para adelante. Entonces, sandía, ya vimos zucchini, que creo que había regresado, y ahorita sí voy otra vez hacia adelante con pepino. Como les digo, vamos a encontrar manchas angulares, pero en el centro. Saltando esto porque viene más adelante otra enfermedad que si lo leemos dentro de los descriptores nos va a hablar de manchas angulares, pero es distinto. Entonces, por eso estoy recalcando en esto, en dónde las encontramos, cómo las encontramos, muy característico. Miren, si ustedes guardan esto en su banco de fotos de la memoria, muy fácil, realmente muy fácil identificar pseudoperonóspora. Voy avanzando, aquí podemos ver otra sintomatología, acá podemos ver en los márgenes, podemos apreciar en algún momento cuerpos fructíferos, estructuras del hongo. Clima. Entonces, como ustedes pueden ver, esto ha venido siendo muy repetitivo. La alta humedad relativa favorece al desarrollo de los hongos. Acá lo menciona. El sereno el sereno contribuye a esa humedad que se forma sobre la superficie de las hojas, que también va a ayudar a la diseminación y la esporulación del hongo. Entonces, cuando la humedad se mantiene por periodos prolongados del tiempo, pues va a favorecer el desarrollo de la enfermedad. Tiene un periodo de incubación entre los 4 a 12 días. Este periodo puede variar dependiendo la consistencia de estos periodos que tenemos acá.
Entonces, estamos alerta, ¿verdad? Estamos alerta de cómo se mantiene. Por eso yo les decía, en algún momento es bien importante esas estaciones meteorológicas en nuestras áreas para no solo lo que observamos, sino que darle seguimiento a temperaturas, a humedad, etcétera. Los síntomas más visibles, nuevamente, los vamos a encontrar, o mejor dicho, principalmente en hojas más viejas. La diseminación, entonces, lo mismo que la mayoría de los hongos, el aire, el salpique, por riego, por lluvia, los trabajadores como a través del calzado, de herramientas, de la ropa, porque recuerden que este también va a esporular, también tiene estructuras sobre la superficie del tejido, entonces hace mucho más fácil su diseminación, incluso a través de la ropa del ser humano. Herramientas agrícolas que no han sido desinfectadas también, maquinaria, pues casi que todas las formas de diseminación. En cuanto al control, el manejo, el control cultural de todo el cultivo, manteniéndolo libre de malezas, hospederas alternas, ¿verdad? La aplicación de cobertura, excelente cobertura en el en vez de la hoja. Esto es bien importante porque a veces el productor va tan rápido que va aplicando y la cobertura no es tan buena. Entonces allí pues siempre queda un porcentaje que no ha sido cubierto y que pues va a dificultar o va a alargar el proceso del control de la enfermedad, porque controla una parte pero otra no. Entonces se vuelve más largo este proceso de control. Permítame. Entonces, bueno, eh, dice el personal realiza cualquier labor del cultivo en las partes afectadas, evitar llevar la ropa en espora, lo que hablábamos, ¿verdad? Lo que yo ya les decía, como tenemos sus estructuras sobre es muy fácil que nosotros diseminemos la enfermedad con nuestra propia ropa. Aquí tenemos un listado de productos agroquímicos que podemos emplear y rotar para su control. Luego tenemos a la Gomosis mycosphaerella. La gomosis se caracteriza porque sí va a presentar un área a nivel de tallos como un exudado pegajoso y de allí viene su nombre gomosis. El área de la planta, el área donde este tallo está siendo afectado, vamos a poder observar esto que estamos viendo acá. Esta pérdida de turgencia, este proceso de marchitamiento de la planta. Eso sucede porque gomosis afecta en los haces vasculares de la planta. Entonces empezamos a ver este proceso, como les digo, inicia con pérdida de turgencia, y luego empieza el clorosis, necrosis, el proceso de marchitamiento. ¿Qué hice? Ahí está. Acá podemos ver el daño. Si queremos buscarlo, vemos pérdida de turgencia, como les digo, se observa todo, se observa área foliar, se observan tallos y ahí podemos ver entonces esas secreciones, colores rojizas o marrón a nivel de tallos, que es donde está afectando directamente. Entonces, como ya dijimos, atacan los tallos de la planta y lo vemos como un exudado pegajoso, de ahí viene su nombre gomosis, ¿verdad? También ya mencionamos que estos atacan los haces vasculares a nivel de xilema y floema y por eso vamos a ver ese proceso de marchitamiento que vimos en la primera diapositiva. En el follaje también puede afectar, pero menos frecuente. Lo más común va a ser que lo vamos a encontrar en tallos. ¿Qué favorece? Humedad relativa, una humedad relativa que si vemos bastante amplia, entre 60 a 95% y temperatura de 20 grados centígrados. En cuanto al control, nuevamente hospederos alternos, evitar el exceso de agua de riego, evitar los encharcamientos, es bien importante un buen drenaje, principalmente con suelos arcillosos, arrancar las plantas afectadas con marchitez y aplicar cal para la cal como desinfección del área, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta práctica. Entonces, sí, cuando nosotros
nuevamente vamos al tema de muestreo, monitoreo, empezamos a darle seguimiento al cultivo, si empezamos a ver los primeros síntomas, entonces empezamos la técnica de control, aparte que ya veníamos con labores culturales, ¿verdad? Con control cultural, eliminación de restos de cosecha, eliminación de malezas, eso ya lo venimos haciendo desde antes del cultivo. Entonces acá empezamos con aplicaciones preventivas o aplicaciones pues en los primeros inicios. Aquí hay alguna sugerencia de control químico que podemos emplear. Ingeniera, Sí, dígame. ¿a qué se refiere aplicar el fungicida de forma drench? Drench, nunca han oído eso. Y No. drench quiere decir, tal vez eso ya lo escucharon, a chorrillo o chorro, o cuando aplican, por ejemplo, uno abre la boquilla y la boquilla entonces ya no saca como aspersión, sino que saca un chorrito. ¿Han visto que aplican así algunos productores? Como regar con una manguera. Entonces el productor lo que hace es que realmente no sé cómo le maneja la boquilla de tal forma que la boquilla ya no va a tirar en aspersión, sino que tira como un chorrito. Entonces con ese chorrito se aplica al pie de la planta mojándolo, como que fuera exactamente un riego con una manguerita alrededor de la planta. Eso es drench. Ingeniera, ¿Sí? ¿eso no es tronqueado o no? ¿O estoy mal yo? Tronqueado, eso es exactamente, ajá, pero Ah, técnicamente es dredge y eso exactamente, ah, Julián, ¿verdad? O Jelly. sí, ingeniera, Sí, buenos días. muchas gracias, exactamente, tronqueado. Ah, Nombres comunes, chorrillo, tronqueado, técnica, palabra técnica, drench. En panfletos es muy probable que sí se lea tronqueado, pero también drench. Van a ustedes en algún momento leen panfletos y dice aplicarlos al follaje tal dosis. En drench, tal dosis. Esa es la forma de aplicarlo. Entonces se aplica al suelo, son fungicidas sistémicos que se aplican al suelo, entonces ya a nivel radicular empieza a absorber y entonces esta ya se moviliza por toda la planta. Ese es el objetivo del drench o tronqueado, exactamente. Muchas gracias, Julián. No sé si ahí está. ¿Y tronqueado se habían oído esa palabra? yo sí, ingeniera, yo por tronqueado conozco eso. Así Ajá, cuando dicen tronqueado. sí, Ajá. exactamente. Muy bien. Pues a eso se refiere. Y está en panfletos, como le digo. En algún momento ustedes pueden encontrarlo en panfletos. eh, o sea que ya saben, ¿verdad? Van a encontrar drench tal o tronqueado también. En panfletos yo lo he leído tronqueado y drench. Muy bien. Entonces, ¿en qué estábamos? A ver si me acuerdo. Bueno, entonces seguimos con la siguiente. Esta es otra mancha angular, solo que esta mancha angular es provocada por bacterias, pero la mancha angular va a empezar alrededor, como ustedes lo pueden ver. Entonces, vamos a ver manchas angulares o en la literatura, si en algún momento ustedes leen, qué mancha angular, ojo, porque teníamos pseudoperonóspora que a nivel de venación y todo se va formando esas manchas angulares y mancha angular por bacteria. Mancha angular por bacteria va a empezar en los márgenes, que no es el mismo caso de pseudoperonóspora. Entonces, acá en esta lo podemos ver un poquito menos. Vamos a ver en algunos otros cultivos manchas angulares por bacteria, pues en otras fotografías, en este caso no se ve muy representativo, en donde de acá empieza como los triángulos para dentro de la hoja. Son mucho más marcadas que esta sintomatología que estamos viendo. Entonces, a eso se refiere mancha angular. Pero es diferente. Ambas, mismo cultivo, podemos tener como un descriptor de sintomatología manchas angulares, pero es diferente. Por eso yo recalqué mucho la pseudoperonóspora, cómo se presentaba en toda el área foliar. Ese es el caso de pseudoperonóspora, y mancha angular por bacteria margen de la hoja. Para que les quede bien claro,
como les digo, a veces uno lee descriptor, empiezo a investigar qué sintomatología es, y si no conocemos bien, nos podemos confundir. Entonces, por eso quería dejar bien claro estas diferencias. Entonces, pseudomonas se presentan en puntos angulares de la hoja, ¿verdad? Lesiones y follaje comienzan en puntos húmedos y dan la vuelta a la hoja, se ve un color gris acuoso. Entonces, dice, las lesiones son delimitadas por las venas quedando en forma angular, que lo mismo sucede anterior con pseudoperonóspora. Pero como les digo, en bacteria lo vamos a ver más en el margen de las hojas. Climas, nuevamente condiciones húmedas, que favorece el desarrollo de la enfermedad, lluvia y riego por aspersión. Entonces, a veces es bien importante tener ese criterio. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cenicilla y voy a decir, voy a aplicar riego por aspersión, pero tengo que tomar en cuenta otros factores que no sea detonante, donde controlo uno y surge otro problema, ¿verdad? Entonces, factores climáticos, veo cómo está el tema para ver si realmente me sirve aplicar un riego por aspersión o voy a controlar una cosa para que me resulte otra. Hay que analizar la situación. La diseminación, pues lo mismo, rastrojos por semilla también. Entonces ahí es donde yo ya les venía hablando, cuando veníamos hablando de hortalizas, que el uso de semilla certificada es bien importante, nos evita mucho problema. Por maquinaria, por trabajadores, la ropa, pues lo mismo, ¿verdad? Ya habíamos dicho, es bien importante la desinfección de las herramientas, en el suelo también, el calzado, animales domésticos, llantas de la maquinaria. Manejo. De preferencia, el uso de variedades resistentes, destrucción de rastrojo, el uso de semilla certificada, que ya habíamos dicho, los cobres para evitar riego por aspersión, lo que habíamos, ¿me escuchan? Quiero ver. Así. Lo que les decía, ¿verdad? Es bien importante el criterio de si implementamos una técnica como riego de aspersión para controlar una enfermedad o algún problema, y estar seguros que que no sirva de detonante para otro tipo de problemas. Son aspectos bien importantes que debemos de considerar. Virus, veamos. Algunos virus de importancia en las cucurbitáceas. Acá tenemos entonces acá. Virus, perdón, voy a regresar. Algunas sintomatologías, mosaicos, acá, mosaicos en zucchini, mosaicos en sandía. Entonces, veamos, algunos virus. Tenemos el virus del mosaico amarillo del calabacín. Estos virus, yo creo que, bueno, sí, lo vimos cuando vimos nosotros virus en general. Si se recuerdan, dijimos de que el virus se le da hacia alguna característica en particular y alguna planta en donde quizás fue identificado por primera vez, pero que no va a ser exclusivo de esta. Por ejemplo, en este caso es el virus amarillo del calabacín, ¿verdad? Pero no va a ser exclusivo de este. Entonces, este virus entonces va a formar un mosaico con abolladuras, como lo que estamos viendo acá. Vectores, ¿se recuerdan? Que también es bien importante. Estrategia de control y principalmente manejo preventivo de virus va a ir enfocado a los vectores. Entonces, acá estamos viendo áfidos. Los áfidos van a jugar, son una plaga de importancia económica en cucurbitáceas, principalmente por ser vectores de virus. Ellos van a jugar o van a desarrollar, ¿cómo decirlo?, un papel bien importante cuando nosotros pensamos en controlar o en manejos preventivos de plagas y enfermedades en cucurbitáceas, principalmente ellos por ser vectores, no el daño en sí como tal al alimentarse, sino que lo que pueden llegar a ocasionar como vectores de enfermedades. El áfido, entonces, o los pulgones, también ellos tienen
un amplio rango de hospederos. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Están en ornamentales, en frutales, están en hortalizas, en malezas, entonces es bien difícil su control porque tiene también un amplio rango de hospederos. Entonces es bien importante cuando se hace monitoreos de que, pues, eliminación de malezas, esas plantas hospederas. A veces esa planta hospedera tiene el áfido, a veces ya no hay, pero sí tenemos la planta hospedera con síntomas de virus. Entonces es un problema grande, ¿verdad? Porque entonces se queda la maleza como fuente o foco de infección. Entonces es bien importante esos manejos. Veamos otro virus. Aquí tenemos el virus del mosaico del zapallo. Su vector es otro, esta es la mosca blanca. Es un geminivirus y los geminivirus son transmitidos por mosca blanca. Aquí podemos ver mosaico moteado, arrugamiento. No todos los virus van a provocar un arrugamiento. Eso es bien importante porque eso yo lo he visto en campo. Muchos técnicos quieren ver esto. Si lo ven así es virus. Y si solo ven mosaico, en mi experiencia, algunos he visto que lo asocian con alguna deficiencia nutricional, entonces ahí lo que hacen es pérdida de tiempo en lo que terminan convenciéndose que sí era virus. No siempre, repito nuevamente, vamos a ver mosaico con acolochamiento o arrugamiento, no siempre. Entonces, es importante para que, pues, hacer un diagnóstico certero. Entonces, acá la estrategia va a ser el control de la mosca blanca. Es lo mismo, ¿verdad? Mosca blanca, nuevamente hablamos de un amplio rango de hospederos, que es bien complicado el manejo de la plaga. Y la plaga, pues, cobra mayor importancia no en sí ella por su alimento, sino que por ser el vector de la enfermedad. Aquí tenemos nuevamente otro, el virus del mosaico del pepino. Y también, bueno, ya acá abajo tenemos el virus del mosaico de la sandía. En ambos casos vamos a tener como vectores los áfidos. Entonces, ellos son una plaga muy importante en este grupo de enfermedades de plantas. Entonces, estrategia va a ser enfocada a los vectores. Ellos juegan un papel clave. Entonces, nuestro manejo integrado ya no va a ser el manejo integrado de la enfermedad, ¿verdad? Sino que en realidad es un manejo integrado del cultivo lo que manejamos, pero si lo queremos decir más puntualmente, el manejo integrado de las plagas, estas que son vectores de enfermedades. Si se recuerdan, lo hemos venido diciendo también desde que vimos virus, desde que vimos manejo integrado de plagas, vimos esos microtúneles, vimos cubiertas flotantes, vimos macrotúneles. Entonces, cualquiera de ellos son herramientas importantes y pueden ser empleadas y aplicadas para tratar de proteger lo mejor posible el cultivo. Entre más tiempo esté protegido es mejor. Recuérdense, entre más temprano llega una planta a enfermarse por virus, la probabilidad de la pérdida total va a ser mayor. Entonces necesitamos tener la mayor parte del tiempo protegido el cultivo, que crezca sano. Muy bien. Entonces, el control, pues va a estar enfocado al vector, a la eliminación de hospederos alternos, una buena nutrición de la planta, es importante. La eliminación de enfermas que son foco de contaminación, para que el insecto se alimente de esta y siga infectando a otras plantas. ¿Alguna duda? Ingeniera, ¿podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Ya, gracias, ingeniera. ¿Algo más? Por mosca blanca, exactamente. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra cosita? Entonces, dejo de compartir esta y me permiten un segundo.
Muy bien, entonces continuamos con principales enfermedades de la zanahoria. Acá tenemos la primera, una de las enfermedades comunes en la zanahoria es alternaria. Alternaria se va a caracterizar por presentar manchas necróticas en el follaje. En algunas ocasiones vamos a poder observar, acá, aquí le podemos ver, empiezan los ápices en las puntitas. Vamos a poder observar estas manchas circulares, que es un poco más difícil observarla en hojas de zanahoria, pero sí puede llegar a presentarse la típica mancha circular de alternaria. Alternaria es muy fácil de identificarlo precisamente por eso, su típica mancha. Entonces, sintomatología, las manchas color marrón, que en este caso son irregulares, en algún momento sí podemos observar esa típica mancha que nos puede ayudar a confirmar la enfermedad. La diseminación por el viento, salpicaduras de agua, entonces es muy fácil su diseminación de esta forma. Restos de cosecha, aquí caemos nuevamente a lo mismo, ¿verdad? Agua ya dijimos, y por semilla también, por eso hablamos nuevamente de material certificado. Condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad, temperaturas entre los 26 grados centígrados y más de 36 horas de hoja mojada. Eso va a hacer que, digamos así, ir a lo seguro con tener un problema de alternaria, ¿verdad? Tener este periodo prolongado de humedad. A veces estos pueden cambiar un poco, tal vez un periodo menor, pero tenemos antecedentes del cultivo de la presencia de la enfermedad, entonces esto nos puede perjudicar. Acá entonces en cuanto al manejo ya habíamos hablado de la importancia de la semilla certificada, como la alternaria se caracteriza por verse muy beneficiada por la humedad relativa, la humedad en las hojas, entonces se recomienda la producción de la semilla en regiones áridas, pero en realidad si nosotros compramos la semilla certificada, pues esto ya no nos compete a nosotros, ¿verdad? Eso si nosotros produjéramos la semilla. Si no, pues nosotros compramos la semilla certificada pues ya ellos se encargan de producirla en zonas en donde no haya alternaria para no tener problemas con esto y que ya viene esta semilla tratada, ya sea con fungicida, con insecticida o con ambos. La rotación de la zanahoria, si es posible, y aquí tenemos algunas sugerencias del control químico para esta enfermedad. Y aquí viene nuevamente oidium, senicilla, etcétera. Creo que no me voy a detener mucho con ella. Síntomas iniciales, manchas cloróticas, que posteriormente desarrollan la pulvurencia blanca, que ya sabemos que son las estructuras del hongo. En casos anteriores no lo había mencionado. Cuando esta enfermedad no es controlada, o sea, conforme la enfermedad va avanzando en las hojas, creo que lo mencioné en la papaya, pero no lo había mencionado ahorita, sí va a ir ocasionando la pérdida de las hojas. O sea, si no hay control de la enfermedad avanza y va secando las hojas y empieza a la caída de hojas también. Ya dijimos que se ve muy beneficiada en climas cálidos y secos y la forma en que se disemina también. Y algunas propuestas del control químico. El azufre también es una estrategia de control para rotar en esta enfermedad. Fitium, muerte de la raíz. El sistema radicular de la zanahoria, acá en donde está la fase de crecimiento, cuando este tiene algún daño puede ser algún daño mecánico, la raíz va a tender a bifurcarse, a hacer esto que está haciendo acá. Entonces, Fitium, si Fitium empieza a afectar acá en el sistema, en la puntita del sistema, en zanahoria, porque el nematodo también puede afectar acá el sistema radicular aquí, en su parte de crecimiento, y entonces va a provocar estas bifurcaciones o esta sintomatología. Entonces, Fitium afecta, pues obviamente ya sabemos, una enfermedad de suelo, afecta la raíz, provoca entonces que se dé estas bifurcaciones.
Se recomiendan medidas preventivas, rotaciones, si ya tenemos historial, podemos aplicar algún biológico para empezar a la desinfección del suelo antes de la siembra, y aquí algunas sugerencias del control químico. Dígame, Jordi. Fitium, bueno, Fitium va a afectar la raíz y va a afectar, él va a aprovechar, puede aprovechar dos cosas. Voy a regresar a la imagen. Es que no sé si estoy adelantando, que quiero ver que estamos acá. Sí, como que estoy adelantando, ¿verdad? Fitium afecta la raíz. ¿En dónde empieza a afectar? Puede afectar el sistema de crecimiento, el área de crecimiento de la raíz, que sería la puntita, digamos, el área de crecimiento de la raíz. Entonces, esa que allí va a provocar la bifurcación. O puede afectar, provocada por alguna herida que sea en otra región de la zanahoria, ¿verdad? Entonces, si afecta el sistema radicular de crecimiento, que sería, voy a dibujar aquí la raíz. Sigan el puntero para dibujar una raíz, una raíz sana, una raíz sana. Si empieza a afectar acá en la puntita, en su sistema donde ella va creciendo, entonces es lo que va a provocar las bifurcaciones del sistema radicular. Esto también lo puede provocar los nemátodos por la misma razón en la zanahoria. Ahí estamos, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Entonces ya hablamos de los controles. Ingeniera, Y dígame. ¿el control químico en ese caso, cómo se aplicaría? En drench, el control químico cuando tenemos hongos de suelo es precisamente el drench o el tronqueado, el chorrillo, se aplica con sistémicos, ¿verdad? O aún de contacto, se aplica al suelo y el suelo y en el suelo va precipitando el líquido. Esa es la forma en que se aplica. A menos, en este caso, ¿verdad? En este caso que estamos hablando de hongos de suelo, no particularmente de la zanahoria. Cuando hablamos de hongo de suelo, esa es la forma ideal en que podemos aplicar un control químico. Y cuando tenemos enfermedades foliares, pues ya ese es el que ustedes conocen por aspersión foliar con bomba de mochila. El drench o el tronqueado que habíamos hablado, como ya dijimos, con la boquilla, supongamos que aquí tenemos, acá donde tengo mi puntero, ahí está creciendo la planta, entonces yo voy a aplicar acá alrededor del cultivo. Ahora, si el productor va hace este movimiento, o si va más rápido, pues solo aplica el chorrito acá y sigue para la siguiente planta el chorrito acá, o como le digo, aplica acá en todo alrededor, que es donde está todo el sistema radicular, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Que baje al sistema radicular acá, luego me voy a mi siguiente planta y voy para acá al sistema radicular alrededor de la planta. Esa es la forma. Eso es para todos, para hongos de suelo. Muy bien. Puedo aplicar también esta técnica para plagas de suelo también de la misma forma, ¿verdad? Tengo alguna plaga de suelo, una plaga de suelo, ¿a quién me va a afectar? A mi sistema radicular, por ejemplo, se está alimentando en mi sistema radicular, o bien una plaga de suelo que está afectando el sistema radicular y luego empieza a barrenar el tallito, aplico ahorita voy Jordi, un sistémico alrededor, ¿verdad? Para que lo absorba la raíz y empiece a través de los haces vasculares. Dígame, Jordi. Exactamente. Tengo que tener mi área limpia en este caso, ¿quién va a ocasionar principalmente estos daños en la raíz? Va a ser hongo de suelo como Fitium, va a ser Fitium y va a ser nemátodos, que me va a provocar estas malformaciones en la raíz, estas bifurcaciones. Entonces yo voy a hacer controles preventivos porque una vez hecho el daño mecánico en el área de crecimiento de la raíz, va a provocar esto. Entonces sí, exactamente es un preventivo. Muy bien. Entonces continuamos con bacterias, xanthomonas.
Vamos a ver sintomatología en el área foliar, como estamos viendo acá, manchas necróticas, condiciones que favorecen, igual que en todas las bacterias, ¿verdad? La alta humedad relativa, temperaturas elevadas, por ejemplo, estos climas en donde amanece lloviendo y luego, mejoró a mediodía ese solón, eso es, pero ideal para el crecimiento de hongos y bacterias, favorece a las enfermedades en campo, estos cambios, ¿verdad? Llueve o llueve de noche, amanece lloviznando y a mediodía el solón, ideal, porque aumenta la humedad relativa, aumentan temperaturas y favorece el desarrollo de plagas y enfermedades. Xanthomona puede sobrevivir en suelo, entonces aquí estos son información importante porque yo ya sé con esta información que tengo que, puedo prepararme yo haciendo una desinfección previa, aplicando un biológico previamente antes de la siembra, por ejemplo, ¿verdad? Restos de vegetales, esto es control cultural, ¿verdad? Eliminación de restos de cosecha, eliminación mejor si es una eliminación temprana del resto de cultivo, no dejarlo ahí. Y lo vengo a limpiar hasta que ya vaya a ser la próxima siembra, lo mejor es eliminarlo, termino y elimino. Se transmite por semilla, entonces nuevamente hablamos de una semilla certificada, ¿verdad? Rotaciones, acá nuevamente semilla libre de bacterias, hablamos de semilla certificada y el control químico, lo ideal, control químico con bacterias es los cobres. Aquí tenemos otra enfermedad, Erwinia, otra bacteria. Esta bacteria es muy fácil de identificar porque ella va a causar una pudrición en la parte central de la raíz. Entonces, es todo esto que está acá. Aquí fue una pudrición, un ablandamiento que posteriormente se perdió esta parte y quedan estos agujeros acá. Ella inicia en el ápice, o cómo decirlo, en la punta, en la puntita de la raíz de crecimiento de la zanahoria y ahí vamos a empezar a ver esta pudrición. Que es importante lo mismo su control. Conforme va avanzando la enfermedad, entonces va a ir llegando a estos extremos, porque estos aquí ya son extremos. Ella va a empezar en el área de crecimiento, donde vamos a observar muy fácilmente la pudrición, y acá ya son condiciones extremas. Se presenta tanto en suelo como en almacenamiento. En almacenamiento, si ya venía el inóculo, entonces eso yo lo he visto en mercados también, en zanahoria, he visto en anaqueles de mercado, no de supermercado, en puro mercado he visto el área de crecimiento de la zanahoria, la puntita de la zanahoria que ya presenta esta condición de pudrición, condición de ablandamiento. Yo lo he visto en mercados también. Entonces, y lo he visto, entonces empiezo a observar todas las zanahorias y empiezo a ver distintos estados de desarrollo de la enfermedad. Entonces, puede venir inoculado, en donde ya venía medio, la traían controlada en campo, ¿verdad? Y en almacenamiento se empieza a desarrollar un mal manejo, mucho tiempo en anaquel, pues entonces podemos observar esto también en áreas de venta. Condiciones nuevas, lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de bacteria, alta humedad relativa, temperaturas 25, igual que las xanthomonas, provoca podredumbre acuosa en el centro, que ya vimos, ¿verdad? Y los cobres como sugerencia de control. ¿Alguna duda? Sí, dígame, o mejor dicho, voy a leer. Todo claro. Muy bien, Anderson. Todo claro. ¿Sí? Bueno, estos eran los temas que tenía preparados para el día de hoy. Ya vimos, entonces voy a ir marcando acá porque les debo subir esas presentaciones. Muy bien. Entonces, por favor, se recuerdan que tenemos